Buenos días, estamos en el Palacio de Pedralbes, en Barcelona, justo al lado de la Diagonal. Y mañana me operan de la cadera derecha. Me van a poner una prótesis de superficie. Hola, día número 12 después de mi operación. Seguimos progresando adecuadamente. Esta noche pasada sí he dormido un poco peor, me levanté a las 4 con cierto dolor y me tuve que tomar un ibuprofeno. Y por lo demás, bueno, pues dando mis paseos y haciendo leves ejercicios, generalmente siempre de pie, porque en la cama la verdad que trato de pasar el menor tiempo posible. Lo que sí trato en todo momento es de todo este tiempo, hasta sobre todo el viernes, que es cuando me van a quitar las grapas y me van a quitar las... Bueno, ya no tengo que utilizar la faja. Supongo que a partir de ese momento me sentiré un poco más liberado y podré empezar a hacer alguna cosilla, como por ejemplo montar en bicicleta pero sin resistencia. Hoy ya hace una semana que estoy en casa y una de las cosas que también peor llevo es el tema de la heparina. Me la está poniendo mi mujer y bueno, me van saliendo pequeños hematomas. 8 de marzo, me operaron el 8 de febrero, que es un engorro el tema de la heparina. Pues ya son 2 semanas justas las que llevo en este proceso de rehabilitación después de la operación de prótesis de cadera. La verdad que el proceso es bastante lento y hay muchos días que parece que sigo exactamente igual. Por lo demás, pues nada, todos los días heparina y bueno, hay algunas noches que sí que estoy durmiendo bastante mal. De hecho, esta noche prácticamente es que no he dormido, entonces pues también algo de dolor. Me estoy tomando de vez en cuando algún tramadol. Paciencia, dando mis paseos con las muletas, haciendo algunos pequeños ejercicios y dejando pasar los días. Siempre tengo el miedo de que no me hayan dejado bien puesta la prótesis, de que a lo mejor haya una diferencia entre una pierna y la otra y provoque cierta cojera. Todo eso son miedos que estoy teniendo prácticamente a diario. Luego también que tengo dolores que son parecidos a los que tenía cuando tenía la necrosis de cadera. Entonces pues eso, que son preocupaciones que uno va teniendo, que va siempre pensando en lo peor, cuando no hay que pensar en lo peor, pero en fin, hay que ser positivo, pero claro, quieras que no, siempre hay algunos momentos en los que uno piensa pues, que no te han dejado bien la prótesis, que la pierna a lo mejor se puede acortar, que no te vas a recuperar de la cojera provocada por la necrosis. Buenos días. Aquí sigo compartiendo mi experiencia en esta operación de prótesis de cadera, prótesis de superficie. Ya llevo 20 días desde la operación y cada vez me encuentro un poquito mejor. Sigo teniendo algunas molestias, sobre todo en la zona de la ingle. Llevo ya 4 días montando en bicicleta. En una ciclostati sin resistencia. El primer día fueron apenas 10 minutos y luego los otros días han sido unos 20-25 minutos. Ayer ya fue media hora y la verdad que bien. Todos los días, bueno, pues estoy andando bastante, subiendo y bajando escaleras. De hecho ya 2 días he salido a la calle, he andado a lo mejor, no sé, ida y vuelta unos 800 metros. Lo que yo estoy notando y las sensaciones así un poquito que me preocupan, pues noto que a veces al levantar la pierna operada, noto un pequeño clac, como un pequeño... No me duele ni nada, no es ni molestia siquiera, pero no sé, no se me preocupa porque tengo ese pequeño clac, si es que hay algo que no ha quedado bien o... La segunda cuestión que me preocupa es todavía que tengo miedo a apoyar la pierna operada. La apoyo, pero todavía no he caminado, todavía no me he atrevido a caminar sin muletas, aunque ya me dijo incluso el fisio que lo podía hacer. No
mucho, pero lo podía hacer. No quiero ajustarme a lo que me han dicho. Si es 4 semanas con las 2 muletas, 4 semanas con las 2 muletas. Y tengo ese miedo de que efectivamente me aguante bien la prótesis, a pesar de ese hueso con osteoporosis que tengo en el cuello del fémur. No sé cómo estará después de 3 meses tomando el tratamiento que estoy tomando para la osteoporosis. Y bueno, por último, pues me falta todavía una semana más de parina hasta el 8 de marzo, y ese 8 de marzo será pues cuando empezaremos a andar con una sola muleta. Por otro lado, pues sigo haciendo ejercicios, todavía no me está tratando ningún fisio, los estoy haciendo por mi cuenta, a través de internet, a través de distintas páginas. Bueno, no quiero sentar cátedra, cada uno pues es libre de hacer los ejercicios que le parezca oportuno. Voy mezclando eso, andar, bicicleta y determinados ejercicios que ha pasado ya un mes desde la operación, estamos a 9 de marzo, he empezado ya a caminar, una vez que ha pasado un mes desde la operación, a caminar con una sola muleta. Por otro lado también he dejado ya de ponerme las inyecciones de heparina en la barriga, que son bastante molestas, y poquito a poco pues vamos sintiéndonos un poco mejor. La preocupación que tengo es que de vez en cuando noto como un pequeño clac, según la posición que adopte, según el movimiento. No me duele para nada, pero es un pequeño escalón que noto en la pierna operada. No sé si eso se irá con el tiempo o qué significado tiene, no lo sé. Otra cosa que también me preocupa es el tema de la cojera. Me he tirado año y medio cojeando y supongo que tengo ahora un vicio que tengo que ir corrigiendo. Al grabarme ahora caminando con una sola muleta veo también que creo que cojeo algo. Luego tendré que ir viendo y corrigiéndolo de alguna manera. La próxima semana empiezo con un fisio por las tardes en un centro, y bueno, una de las cosas que le plantearé será eso, el de corregir esa cojera. Luego también de vez en cuando estoy ya tratando de andar, dar 2, 3, 4 pasos ya sin muletas, y sí que es verdad que tengo miedo por el hueso, por la osteoporosis en el hueso. Vaya a ser que todavía esté eso reciente y no aguante bien, y sí que noto que al pisar pues todavía noto cierta molestia al ya caminar sin muletas, por lo que bueno, en principio tengo que seguir 2 semanas más caminando y moviéndome con una muleta siempre que debo ir en la pierna no operada.